Buenas, en este segundo video sobre límites especiales vamos a mirar un poco el límite de E cuando lo tenemos con funciones en lugar de con sucesiones. Entonces, empecemos recordando cómo funcionaba este límite para sucesiones. El límite básico que uno tenía era que si uno tomaba el límite de la sucesión 1 más 1 sobre n elevado a la n, esto valía el número E. Bien, nosotros no trabajamos siempre directamente con este límite, sino que usamos dos propiedades, que son las siguientes. Uno podía canjear ese 1 sobre n por otra sucesión, o esa n si se quiere por otra sucesión, y entonces si uno tenía que el límite de una cierta sucesión a su n valía infinito, y entonces le preguntaban el límite de 1 más 1 sobre an elevado a la an, entonces este límite vale e. ¿Sí? Entonces el a sub n está jugando el papel que en el límite básico cumple la n. Bueno, y había otra versión, que era que si uno tenía una sucesión que tendía a 0, entonces un límite que vale e es el límite de 1 más b sub n elevado a la 1 sobre b sub n. ¿Sí? La manera de deducir esta segunda propiedad era esencialmente pensar que b sub n era lo mismo que 1 sobre an. Entonces, si en lugar de mirar la sucesión que está en el denominador, miro todo este cociente como una nueva sucesión b sub n, entonces eso tiende a 0 y lo que tengo en el exponente es 1 sobre b sub n. ¿Sí? Entonces, una y otra cosa son la misma, pensadas un poco distintas. Bien, en funciones uno va a tener el mismo tipo de límite, solamente que con un poco más de variedad. Primero, tenemos el límite básico, que es que si tomo esto que está acá, este límite tiende a E. En realidad, se puede ver que esta propiedad no necesita que el límite de a sub n vaya a infinito, podría ir a menos infinito y vale lo mismo, o sea que acá podríamos tener un más o menos, y entonces acá también podríamos pensar un más o menos de la misma manera. Cualquiera de los dos vale E. Bueno, pero así como canjeamos la n por una sucesión, vamos a poder canjear la x por una función. Y entonces, acá también vamos a tener dos propiedades más generales que nos van a servir para resolver los límites. Una dice que si tengo una función cuyo límite vale más o menos infinito, ¿cuyo límite hacia dónde? Bueno, va a valer hacia cualquier lado, porque estamos parecidos a como estábamos con el seno. No me va a importar a dónde tiende x, me va a importar a dónde tiende f. Entonces, si el límite de f es más o menos infinito, entonces el límite de esta sucesión, de esta función, elevado a la f de x, vale e. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque estoy, de nuevo, canjeando el papel que juega x en el límite básico, acá lo está cumpliendo f de x. Y entonces esta es mi primera propiedad. Y mi segunda propiedad es esencialmente lo mismo que hicimos para sucesiones. Si tengo que el límite de una cierta función vale 0, entonces puedo estar canjeando, si quieren, pongámosle g para no mezclarlas, pero estoy pensando que g cumple el papel que acá cumple 1 sobre f de x, y entonces de nuevo, eso está tendiendo a 0, de modo que puedo canjear el límite que tengo a la izquierda por el límite de 1 más g, con g tendiendo a 0, y en el exponente lo que aparece es el inverso de g. Y entonces esto también tiende a 0, tiende a e. Y entonces estas son mis dos grandes propiedades que voy a aplicar para calcular límites. Siempre que tenga una indeterminación, fíjense que en todos los casos la indeterminación de fondo es 1 a la infinito. Si f está tendiendo a infinito, esto me queda 1 más algo que tiende a 0 elevado a la f que se va a infinito. Mientras que acá tengo 1 más g, g está tendiendo a 0, pero está elevado a la 1 sobre 0, que está tendiendo a infinito. No sabemos si a más o a menos infinito,
pero no importa, en cualquiera de los dos casos el límite vale E. Bueno, entonces hagamos un par de ejemplos, uno con cada propiedad. Consideremos el límite con x tendiendo a menos infinito de 1 más 5 sobre x más 3 elevado a la x cuadrado sobre x menos 1. Bueno, primer paso fundamental, siempre chequear que la indeterminación sea la correcta, es decir, que estamos en un caso que nos conduce al límite de E. Y entonces lo que vemos es, si x tiende a menos infinito, este 5 sobre x más 3 está tendiendo a 0, de modo que el paréntesis tiende a 1, vamos bien. Y en el exponente tenemos una indeterminación infinito sobre infinito, porque tengo x cuadrado, que se va a infinito, y x menos 1, que se va a menos infinito. Pero ya sabemos que va a ganar el más grande, es decir, que va a ganar el x cuadrado, que tiene potencia más grande, y entonces esto va a tender a infinito. En particular va a tender a menos infinito por regla de los signos. Lo de arriba es positivo, lo de abajo es negativo. Pero en la práctica no me importa el signo. Lo que me importa es que tengo algo 1 a la infinito. Bueno, lo puedo hacer parecerse a nuestra primera formulación, es decir, 1 más 1 sobre f. Para eso necesito sacarme ese 5 de ahí arriba. Entonces hacemos el mismo truco que hacíamos con sucesiones, que es ese 5, pensarlo como una división de división. Y entonces este x cuadrado más 5, más 3 sobre 5, es la f de la primera formulación. Y entonces para que aparezca e, lo que necesito es que esta misma función aparezca en el exponente. Por lo tanto, la pongo en el exponente. Si la estoy poniendo artificialmente, la tengo que sacar para no alterar el límite que quiero calcular. Y además, tengo que tener en cuenta que tenía ese x cuadrado sobre x menos 1. Bien, y entonces tengo acá la misma función f que tengo en el denominador del 1 más 1 sobre algo. Y entonces ya casi lo tenemos. Lo que hay que hacer ahora es pensar ese producto de potencias como potencia de potencias. Este es un 5. Y acá tengo x más 3 dividido 5. Y pienso que lo que queda es una potencia de potencias. Entonces hago esta cuenta, me queda 5x cuadrado sobre, y acá voy a tener x cuadrado más 3x menos x son más 2x menos 3. Bien, lo que está dentro del corchete tiende a E, porque aplicamos la primera propiedad, y lo que hay que estudiar es a dónde tiende el exponente. Bueno, hagamos eso en un cálculo auxiliar. El límite con x tendiendo a menos infinito de 5x cuadrado sobre x cuadrado más 2x menos 3. Bueno, como siempre, saco x cuadrado de factor común. Arriba ya lo tengo. En el denominador saco x cuadrado de factor común. Me queda 1 más 2x menos 3 sobre x cuadrado. Cancelo los x cuadrado. Y esto tiende a 5, ¿sí? Porque el 2 sobre x y el menos 3 sobre x cuadrado tienden a 0. Listo. Y entonces con esto tenemos que el corchete tiende a E y el exponente tiende a 5. Y calculamos nuestro límite. Bueno, hagamos uno más. Consideremos el límite, un poquito más difícil este, de 5x menos 1 sobre 2x más 2 elevado a la 1 sobre 1 menos x. De nuevo, paso número 0, pese a que esto tiene toda la pinta de ser un límite de E, verifiquemos que tenemos la indeterminación correcta. Si reemplazo x por 1, adentro del paréntesis tengo 5 por x 5 menos 1, 4, dividido 2 más 2, 4, es decir que el del paréntesis está tendiendo a 1. Y en el exponente tengo 1 sobre 1 menos x, cuando x tiende a 1, el denominador se hace 0 y por lo tanto esto tiende a infinito. De nuevo, no sabemos a qué infinito porque dependerá de si me acerco a 1 por derecha o por izquierda. Bien, entonces primera complicación de este ejemplo, no tengo el 1 más algo. Bueno, había varias formas de hacer aparecer eso. Podemos poner un 1 y restar un 1. Y ahora, para tener la forma que queremos, necesito realizar la resta. 5x menos 1 sobre 2x más 2 menos 1. Bueno, hacemos esa cuenta, esa resta de fracciones. Y esto nos queda. Denominador común 2x más 2
Y acá tenemos 5x menos 1 menos 2x más 2. Todo esto elevado a la 1 menos 1 sobre x. Bien, y esto nos da 2x más 2 en el denominador, y en el numerador nos queda 5x menos 2x son 3x, y menos 1 menos 2 es menos 3. Bueno, podría pasar este 3x menos 3 dividiendo y pensarlo como que es una cosa que tiende a infinito. Más fácil. Utilicemos la segunda propiedad, que era simplemente 1 más g. Bueno, ya tenemos 1 más una función. Esta función que está acá cumple lo que necesitamos, es decir, tiende a 0 cuando x tiende a 1, porque si reemplazo por 1, en el denominador me queda 4 y en el numerador me queda 3 menos 3. De modo que esta es nuestra función g. Directamente el agua aparece en el exponente dada vuelta, es decir, 2x más 2 dividido 3x menos 3. Así como la hice aparecer, la saco. Y por otro lado multiplico por lo que ya tenía en el exponente, que era este 1 menos x. Bueno, y ahora sí, ya estamos como antes. Miro esta parte con el exponente correcto y todo lo que sobra, que está multiplicando el exponente, lo pienso como potencia de potencias. Y entonces acá tendré 3x menos 3 dividido 2x más 2 por 1 menos x. Bueno, nuevamente, lo que está dentro del corchete ya sabemos que tiende a 0 porque esta función g tiende a 0 y el exponente es lo mismo de vuelta, perdón, decía el corchete tiende a e, porque aplicamos la segunda propiedad, nos resta mirar qué pasa con el exponente. Bueno, de nuevo, ese exponente miremoslo en un cálculo auxiliar. Miramos el límite con x tendiendo a 1 de 3x menos 3 sobre 2x más 2 por 1 menos x. Y ahora tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Cuando reemplazo por 1 me queda 3 menos 3, 0, y en el denominador este 1 menos x se hace 0. Bueno, eso lo resolvíamos factorizando para poder cancelar. Y entonces, fíjense, en el numerador puedo sacar un 3 de factor común y me queda x menos 1, que se hace 0. Y en el denominador tengo 1 menos x. Bueno, eso es un simple problema de signos, son la misma cosa con el signo contrario. Entonces, si en el numerador saco menos 3x de factor común, me queda un 1 menos x como factor. Y entonces, ese 1 menos x lo puedo cancelar con el que tengo dividiendo. Y ahora ya está, porque en el denominador tenemos 2 por x más 2, que no tiene ningún problema. Cuando reemplazo x por 1, esto me queda 4, de modo que esto vale menos 3 cuartos. Y con esto ya estamos, porque decíamos, el corchete tiende a e, el exponente lo calculamos aparte, tiende a menos 3 cuartos, el límite total es e a la menos 3 cuartos. Fin. Siempre verifiquen que la indeterminación es la correcta y tengan en cuenta que tenemos las dos propiedades que nos ayudan dependiendo qué nos convenga más.